CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas. En este módulo recordaremos la clasificación de arritmias que incluyen anomalías de la frecuencia cardíaca, taqui y bradiarritmias, anomalías del complejo QRS, en la regulación del ritmo, de la onda P, anomalías de la relación P-QRS, ritmo caótico y ausencia de actividad, los mecanismos productores de las mismas, como mecanismos generadores de taquiarritmias, incluyendo trastornos en la conducción del impulso, en la formación del impulso, los mecanismos generadores de bradiarritmias, en la generación y propagación del impulso cardíaco. Espero les agrade. Empezamos. Hay diversas clasificaciones de arritmias cardíacas. Seleccioné la presente clasificación por considerar que es de las más sencillas. En base a esta, vamos a revisar sus características principales y cómo detectarlas de manera rápida en un monitor y en el electrocardiograma. Las arritmias dependientes del nodo sinusal son la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, el paro sinusal y el síndrome de taquicardia, bradicardia o enfermedad del nodo sinusal. Y las dependientes del territorio auricular será la fibrilación auricular, el flutter, la taquicardia auricular paroxística y la taquicardia nodal paroxística, así como las extrasístoles auriculares, todas ellas consideradas como arritmias supraventriculares. Hablaremos de las arritmias dependientes del territorio ventricular y su importancia porque pueden generar muerte súbita, así como los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado. Serán las arritmias que revisaremos en los diferentes módulos de este curso. La terminología es esencial para la clasificación y el estudio de las arritmias. La frecuencia cardíaca normal en un adulto sano oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia disminuye de 60 se llama bradicardia y cuando la frecuencia aumenta de 100 se llama taquicardia. De ahí que podemos tener taquiarritmias si la arritmia supera la frecuencia de 100 o bradiarritmias. Por eso en las clasificaciones, las anomalías en la frecuencia cardíaca clasifican a las arritmias en taqui y bradiarritmias. Ejemplos de taquiarritmias es la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, la taquicardia ventricular. Y de bradiarritmias, la bradicardia sinusal, el ritmo de la unión auriculoventricular y el bloqueo auriculoventricular que cursan con frecuencias menores de 60 por minuto. También de acuerdo al origen anatómico donde se generan las taqui o bradiarritmias, se pueden dividir en taquicardias de la unión auriculoventricular, que serían la taquicardia por reentrada intranodal, por reentrada auriculoventricular con conducción ortodrómica o antidrómica y la taquicardia automática de la unión. Las taquiarritmias auriculares son la taquicardia sinusal, la taquicardia sinusal inapropiada, la reentrada sinusal, la taquicardia auricular, multifocal, unifocal, así como el aleteo auricular o flutter y la fibrilación auricular. Con respecto a las taquicardias ventriculares, son la monomórfica, la polimórfica, la torsades de point o torcedura de puntas y el flutter ventricular. Continuando con la terminología, taquicardia supraventricular se usa con frecuencia para describir diferentes patologías. El término correcto se refiere a cualquier tipo de taquicardia o frecuencia cardíaca rápida que se origine por arriba de los ventrículos, incluyendo la taquicardia sinusal.
Muy a menudo se utiliza como sinónimo de taquicardia supraventricular paroxística, que es una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Las bradiarritmias son el paro sinusal, el bloqueo sinoatrial, la bradicardia sinusal, el ritmo de escape nodal o ventricular y el bloqueo auriculoventricular, que es básicamente un trastorno en la conducción del impulso nervioso intracardíaco. Las anomalías asociadas a alteraciones del complejo QRS se clasifican en anomalías de QRS ancho y de QRS angosto. Las arritmias de QRS angosto son aquellas que se generan a nivel supraventricular y las de QRS ancho son aquellas que se generan a nivel ventricular o son supraventriculares que conducen con aberrancia por la presencia de un bloqueo de la rama derecha o izquierda o conducción anómala por un Wolff-Parkinson-White. Reforzando este concepto, les recuerdo, los ritmos supraventriculares cursan con complejos QRS angostos menores de 0.10 segundos en el electrocardiograma. En caso de bloqueo de rama preexistente o aberrancia del QRS, se pueden presentar taquicardias supraventriculares con QRS ancho, muy difíciles de diferenciar de una taquicardia ventricular. Es muy importante realizar el diagnóstico diferencial porque el tratamiento es muy diferente y la taquicardia ventricular puede progresar a fibrilación y muerte. Se han diseñado una variedad de algoritmos para lograr el diagnóstico diferencial. El antecedente de daño estructural aumenta las posibilidades de que una taquicardia aberrante sea de origen ventricular. También las arritmias se pueden clasificar de acuerdo a la regularidad del ritmo. Esto es, hay arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas o irregulares. Las arritmias rítmicas son la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, el flutter auricular, la taquicardia ventricular, bradicardia sinusal, ritmo del nodo auriculoventricular o de la unión auriculoventricular, el bloqueo AB de primer grado y tercer grado, y los ritmos irregulares serían el flutter ya con modificación de la respuesta ventricular por fármacos, la fibrilación auricular y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Anomalías de la regularidad del ritmo, ritmos regulares o arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas. Las anomalías de la onda P también se clasifican. Hay arritmias con ondas P normales, con ondas P anormales y otras que no tienen onda P. Ejemplos de arritmias con onda P normal son la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal y el bloqueo auriculoventricular. Con la presencia de onda P, pero esta de forma anormal, son las extrasístoles auriculares y de la unión AB, el ritmo de la unión AB y la taquicardia supraventricular. Y ausencia de onda P tiene el flutter, la fibrilación auricular y los ritmos ventriculares típicamente. El radio o relación de la onda P con el QRS se refiere a que normalmente antes de cada QRS hay una onda P. También las anomalías de esta relación pueden servirnos de clasificación de las arritmias, ya que hay arritmias con PQRS constante, variable y disociado. Ejemplo de arritmias con QRS constante son la taquicardia y la bradicardia sinusal, el bloqueo AB de primer grado y de segundo grado MOBIT2. Con PQRS variable, o sea que a veces sí existe esta relación, una onda P y después un QRS, sería el bloqueo AB de segundo grado MOBIT1 y la relación PQRS disociados, donde la P va por su lado y el QRS va por su lado, en la taquicardia ventricular y en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Es una clasificación por anomalías en la relación de la onda P con el QRS o relación PQRS.
Hay otras arritmias como la fibrilación ventricular que se clasifica como ritmo caótico y la asistolia como ausencia de actividad eléctrica en el corazón. En resumen, podemos ver en esta clasificación general que las arritmias se pueden dividir de acuerdo a la frecuencia cardíaca en taqui y bradiarritmias, de acuerdo a las anomalías en el complejo QRS, en arritmias con QRS estrecho y QRS ancho, de acuerdo a la regularidad del ritmo en ritmos regulares o irregulares o rítmicas y arritmias arrítmicas. Anomalías de acuerdo a la onda P serían arritmias con presencia de onda P normal, de onda P anormal o ausencia de ondas P. También se clasifican de acuerdo al radio PQRS o relación de la onda P con el QRS. Y así tenemos que hay arritmias con PQRS constante, PQRS variable y PQRS disociados. Hay arritmias con ritmos caóticos y ausencia de actividad eléctrica. Por ejemplo, esta clasificación clasifica las arritmias en regulares e irregulares o arritmias rítmicas y arritmias arrítmicas, como ya vimos. Esta clasificación de taquiarritmias toma en consideración el QRS, si es estrecho o es ancho, y además el nivel anatómico donde se está generando la taquiarritmia, ya sea a nivel auricular, a nivel aurículo-ventricular o a nivel ventricular. Son modelos de clasificación dependiendo del contexto donde se estén empleando para educación. Lo más importante es deducir la secuencia de activación en las arritmias cardíacas para poderlas clasificar y diagnosticar correctamente. Este modelo sirve para entender las diferentes secuencias de activación a partir del origen del impulso cardíaco. En el primer módulo encontramos lo normal. Parte del nodo sinusal, llega al atrio, pasa el nodo AB y finalmente el ventrículo. Eso da un PR normal, un QRS no ancho. La onda P precede al QRS. En el segundo módulo, o B, el impulso puede generarse en el nodo AB o en el atrio o la aurícula si la activación de la aurícula es de manera inversa, o sea, de la porción baja o inferior de la aurícula hacia arriba, pues la onda P tiene que ser negativa, diferente a la onda P sinusal. Igual ocurre cuando es el nodo aurículo-ventricular y se activa primero la aurícula y posteriormente se activa el ventrículo. En este caso, el PR es más corto, la onda P es diferente al ritmo sinusal normal y el QRS no sufre alteraciones en cuanto a su duración. En los módulos C y D se ejemplifica cómo es la activación supraventricular a partir del nodo aurículo-ventricular, donde si se activan al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo, pues la onda P se encuentra oculta en el QRS. Incluso si se activa posterior al ventrículo, la onda P puede aparecer después del QRS, ya sea en el ST o con la onda T sumándose, forma en que se activan los ritmos supraventriculares. También para el diagnóstico y clasificación de las arritmias se utilizan los intervalos RP y PR. Dependiendo de su relación, uno puede llegar al diagnóstico de taquicardia auricular o taquicardia por reentrada en el nodo aurículo-ventricular o taquicardia por reentrada aurículo-ventricular. Como ven en el esquema A, es un ritmo sinusal normal en donde el intervalo PR es más corto que el intervalo RP
el intervalo RP en este caso es más largo. En el módulo B, el intervalo RP es más corto que el intervalo PR. En el intervalo C, el intervalo PR es más corto que el intervalo RP. En el caso de las taquicardias auriculares, el intervalo RP es mayor que el PR. Y en el caso de la taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular, así como en la taquicardia con reentrada auriculoventricular, el intervalo RP es menor que el intervalo PR. Como ya lo explicamos, la presencia de onda P después de la onda T se debe a que el impulso nodal o auricular conduce primero hacia los ventrículos y posteriormente conduce hacia las aurículas y la P se manifiesta después del QRS. Y la presencia de onda P anormal antes del QRS se debe a que la estimulación auricular o nodal estimula primero a la aurícula y posteriormente al ventrículo, pudiendo estar oculta la onda P dentro del QRS cuando esta activación se produce al mismo tiempo. El presente es un ejemplo de algoritmo diagnóstico para taquiarritmias con QRS estrecho menor de 0.12 milisegundos. Primero se preguntan si la taquicardia es regular o no. Si no es regular, el diagnóstico es fibrilación auricular, taquicardia auricular o flutter con conducción auriculoventricular variable o taquicardia auricular multifocal. En el caso de que la taquicardia sea regular, se preguntan si la onda T está visible. Si está visible, la frecuencia auricular atrial es mayor que la ventricular. Si la respuesta es sí, el diagnóstico es flutter atrial o taquicardia auricular. Si la respuesta es no y se analiza el intervalo RP, si el intervalo RP es menor que el PR y si este es menor de 70 milisegundos, el diagnóstico será de taquicardia de reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Y si es mayor de 70 milisegundos, es una taquicardia atrial, una taquicardia de reentrada en el nodo auriculoventricular o una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Si la frecuencia auricular es menor que la ventricular, se analiza el intervalo RP. Y si este es largo, si el RP es mayor que el PR, el diagnóstico más probable es que sea una taquicardia con reentrada en el nodo auriculoventricular atípica o una taquicardia atrial. Para esto sirven estos algoritmos diagnósticos. Otro algoritmo más sencillo para el diagnóstico de taquicardia con complejos QRS angosto o ancho es: si es angosto irregular, el diagnóstico es taquicardia sinusal auricular de reentrada auriculoventricular, de reentrada nodal o de taquicardia de la unión con flutter auricular. Y si es irregular, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal o aleteo auricular con choque variable. Y si el QRS es ancho, básicamente debe considerarse en una taquicardia ventricular o en una taquicardia supraventricular con aberrancia. Las arritmias más frecuentes en la práctica clínica son las sinusales, taquicardia y bradicardia sinusal, y de las supraventriculares el flutter, la fibrilación auricular y las taquicardias supraventriculares, así como las extrasístoles supraventriculares. En el caso de las taquicardias ventriculares,
son de suma importancia su diagnóstico y tratamiento apropiado. Los mecanismos generadores de las taquiarritmias cardíacas son trastornos en la conducción del impulso, el mecanismo es reentrada ya sea anatómica o funcional, y los trastornos de la formación del impulso, que son alteraciones del automatismo, automatismo normalmente alterado o automatismo anormal. La actividad desencadenada con pospotenciales tardíos o pospotenciales tempranos o precoces. Son los mecanismos generadores de las taquiarritmias. Y de las bradiarritmias básicamente es fallo en la generación del impulso cardíaco y fallo en la propagación del impulso cardíaco. Repetimos los mecanismos de la taquiarritmia: automatismo anormalmente alterado, automatismo anormal, pospotenciales tardíos y pospotenciales tempranos. Los trastornos de la conducción del impulso, la reentrada, que se divide en reentrada anatómica y reentrada funcional. Durante la actividad eléctrica normal, el ciclo cardíaco se inicia en el nódulo sinoauricular y continúa propagándose hasta activar todo el corazón. Cuando todas las fibras se han despolarizado y se encuentran en una fase completamente refractaria, el impulso se extingue. Sin embargo, si un grupo aislado de fibras no se ha activado durante la onda inicial de despolarización, estas fibras pueden excitarse antes de que se extinga el impulso, porque aún están a tiempo de despolarizarse. En este contexto pueden actuar como vínculo para volver a excitar zonas previamente despolarizadas, pero que se han recuperado de la despolarización inicial. Este tipo de proceso se denomina con diversos nombres como reentrada, excitación reentrante, movimiento circular, latidos recíprocos o ecos o taquicardia reciprocante, que indican una propagación repetida de la onda de activación que vuelve a su lugar de origen para volver a activar la zona ya activada. La reentrada anatómica o reentrada clásica es el mecanismo de reentrada que se basa en un obstáculo anatómico no excitable rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos de reentrada fijos y estables. El obstáculo anatómico determina la presencia de dos vías. Cuando el frente de onda encuentra el obstáculo, avanza por una de las vías, esto se denomina bloqueo unidireccional, y se propaga hasta el punto del bloqueo, con lo que se inicia el circuito de reentrada y vuelve el impulso estimulando nuevamente el corazón. A continuación explicamos con detalle el mecanismo de reentrada para la generación de las taquiarritmias. Imaginemos que en el nodo auriculoventricular existen dos vías representadas por una vía rápida, que es una liebre, y una vía lenta de conducción, que es una tortuga. Una vez que se genera un extraestímulo, que sería una extrasístole auricular, por ejemplo, la vía rápida que se encuentra despolarizada completamente y donde pasó el impulso hacia el ventrículo, se encuentra en un periodo de refractariedad relativa, mientras que la vía lenta, la vía de la tortuga, aún puede conducir el impulso hacia la porción del haz de His. La refractariedad absoluta de la vía rápida hace que tenga un bloqueo unidireccional del aurico hacia el ventrículo, pero no del ventrículo hacia la aurícula. Cuando llega la tortuga a la porción baja del nodo AB, el impulso baja hacia el ventrículo, pero también regresa hacia la aurícula y se genera una reentrada. En este gráfico también representamos el mecanismo de reentrada. Tenemos dos vías, la vía de conducción lenta o A y la vía de conducción rápida o B. Una vez que el impulso pasó hacia los ventrículos, se genera un impulso prematuro o una extrasístole auricular, mientras la vía B está aún refractaria.
El impulso se bloquea por la vía B porque el tejido está refractario, en un periodo refractario. En cambio, en la vía de conducción lenta, la extrasístole auricular puede pasar lentamente y el tejido refractario en ese momento de la línea B se recupera y por lo tanto el impulso puede generar hacia abajo, hacia el ventrículo y hacia arriba la estimulación y se genera un círculo o reentrada del impulso a nivel del nodo aurículo-ventricular en este caso. Pero este mecanismo de reentrada también se puede generar en el tejido ventricular o en el tejido auricular y tener focos de reentrada a diversos niveles. Mecanismo de reentrada para la generación de taquiarritmias. La reentrada funcional es el círculo que no está determinado por obstáculos anatómicos, sino por la heterogeneidad dinámica de las propiedades electrofisiológicas del tejido involucrado. La localización y el tamaño de los circuitos de reentrada funcionales puede variar, pero generalmente son pequeños e inestables. El ejemplo típico de esta reentrada funcional no anatómica es el caso de la fibrilación auricular, en donde se generan microentradas múltiples o focos ectópicos con conducción fibrilatoria o un rotor de alta frecuencia sin que exista un lugar anatómico específico. Son múltiples reentradas o microreentradas como mecanismos fisiopatológicos de la generación de esta arritmia muy frecuente, la más frecuente de las arritmias permanentes, llamada fibrilación auricular. Otros mecanismos de las taquiarritmias cardíacas son los trastornos en la formación del impulso, que son alteraciones del automatismo, que es automatismo normal alterado, automatismo anormal, o una actividad desencadenada por pospotenciales tardíos y pospotenciales tempranos. La alteración en la formación del impulso puede darse por un automatismo normal alterado, es decir, algunas células cardíacas especializadas como las del nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y el sistema de Purkinje, así como algunas células de ambas aurículas, poseen la propiedad de automatismo o actividad de marcapaso. La supresión o potencialización de esta propiedad puede generar arritmias cardíacas. Cuando se genera una alteración del automatismo de las células que están fuera de los sistemas de conducción eléctricos normales, se definen como foco ectópico, que son focos de automaticidad en marcapasos potenciales. Estos focos de automaticidad alterada fuera del sistema eléctrico normal del corazón se manifiestan a nivel auricular, a nivel nodal o a nivel ventricular. Las células miocárdicas no marcapasos de las aurículas y los ventrículos, que en condiciones normales no muestran actividad espontánea, pueden presentar propiedades de automatismo. Esto puede ocurrir en situaciones en que el potencial diastólico máximo se eleva hasta el potencial umbral, que explica por las alteraciones de numerosas corrientes que conjuntamente dan lugar a una corriente despolarizante de entrada y de una reducción de la conductancia del potasio. La frecuencia intrínseca de un foco automático anormal depende del potencial de membrana. Cuando más positivo sea el potencial de membrana, más rápido será la frecuencia automática. Se postula que el automatismo anormal puede aparecer en los casos de potasio extracelular elevado, pH intracelular bajo y exceso de catecolaminas. Este gráfico intenta representar un foco ectópico en la aurícula izquierda en forma de sol, mientras que la estrella sería el nodo sinusal, el marcapaso fisiológico del corazón, focos ectópicos en esta representación a nivel ventricular que activan
un sistema patológico de conducción. La actividad desencadenada se define como la iniciación del impulso causado por postpotenciales, que son oscilaciones del potencial de membrana que se producen durante o inmediatamente después de un potencial de acción precedente. Los postpotenciales únicamente pueden producirse en presencia de un potencial de acción previo, que es el desencadenante. Cuando alcanzan el potencial umbral, se genera un nuevo potencial de acción que genera una nueva respuesta desencadenada que puede originar una nueva respuesta desencadenada y así perpetuar el mecanismo. Las causas de postpotenciales precoces son la frecuencia lenta, la bradicardia, el bloqueo cardíaco completo, la distensión mecánica, la baja de potasio, la hipoxia, la acidosis, alteraciones en la concentración de potasio extracelular o calcio extracelular, magnesio, fármacos antiarrítmicos, fenotiacinas, antidepresivos, eritromicina, antihistamínicos y otros. Los mecanismos de las bradiarritmias cardíacas son fallo en la generación y propagación del impulso nervioso intracardíaco. El fallo en la generación del impulso ocurre cuando las células marcapaso no son capaces de generar los impulsos eléctricos apropiados. Esta forma de bradiarritmia se observa con frecuencia en el contexto de procesos degenerativos. Aunque cualquier foco automático normal puede estar afectado, es posible que su fallo solo se aprecie cuando se produzca la supresión de la función de las células marcapasos superiores. Por lo tanto, el fallo del nodo sinusal causará pausas de mayor o menor importancia dependiendo de la función de las células marcapaso subsidiarias. Otro mecanismo para explicar las bradiarritmias es la falla en la propagación del impulso, lo cual se refiere a la falta de conducción normal de los impulsos eléctricos generados por las células marcapaso a través del sistema de conducción. Este mecanismo implica una anomalía de la velocidad de conducción y o un estado refractario del sistema de conducción y puede causar bloqueos cardíacos a diversos niveles. Los retrasos y bloqueos en la conducción se producen cuando falla la propagación del impulso eléctrico. Existen diversos factores que determinan la velocidad de conducción de un impulso y que se produzca o no de forma satisfactoria, tales como las propiedades tanto activas como pasivas de la membrana, la eficacia estimuladora del impulso y la excitabilidad del tejido al que se transmite el impulso. Las uniones gap o hendiduras desempeñan un papel crucial en la velocidad y la seguridad de la propagación del impulso. El bloqueo auriculoventricular es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto a los ventrículos en un momento en que la vía de conducción AB no está en un periodo refractario fisiológico. Es la primera indicación para el uso de marcapasos cardíacos. El bloqueo AB se clasifica tradicionalmente en primero, segundo y tercer grado o completo. En función de los registros de electrofisiología intracardíaca, pueden diferenciarse bloqueos supragicianos, intragicianos o infragicianos. Quisiera insistir en el hecho de que los ritmos supraventriculares, en ausencia de bloqueo de rama o de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación, tienen QRS estrecho. Vean ustedes en el dibujo 1, 2 y 3, son ritmos auriculares, sinusales y nodales con QRS estrecho. En el dibujo 4 es un ritmo ventricular, el QRS es ancho, mayor de 0.12 milisegundos y esta es la base para la identificación de los ritmos cardíacos. Cuando existe un bloqueo de rama, un trastorno en la conducción intraventricular, se producen aberrancias en el complejo QRS y este se vuelve ancho. También esto ocurre cuando existe síndromes de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Pero también
puede haber aberrancia por fatiga de las ramas o del sistema de conducción dependiente de frecuencia. Esto quiere decir que cuando el corazón incrementa la frecuencia, puede existir un bloqueo de rama y aberrancia dependiente de frecuencia, lo cual nos puede hacer pensar que el ritmo es ventricular, siendo que es un ritmo normal con aberrancia. Este sencillo algoritmo puede servirnos para determinar y clasificar a las arritmias. Tenemos que identificar primero la presencia de onda P o la ausencia de la misma. Posteriormente, la frecuencia cardíaca, si está arriba de 100 o abajo de 60, si es una bradiarritmia, una taquiarritmia, si es regular o es irregular, y si el QRS es ancho o es angosto. Claves esenciales para el diagnóstico y clasificación de las arritmias. Por ejemplo, en este trazo, la frecuencia está aumentada, hay onda P, el QRS no es ancho y está arrítmica. Se trata de una arritmia supraventricular, sin duda. En este otro trazo podemos ver los primeros 4 latidos como tienen onda P, el QRS no es ancho, pero a partir del 5.º latido hay ausencia de onda P, la frecuencia está incrementada y el QRS es ancho porque se trata de una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular. Damos por terminado el presente módulo de nuestro curso de identificación de ritmos cardíacos o arritmias. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos que pueden dirigirse a nuestra página cardioscience.com.mx, donde tenemos apartados educativos para practicar los conocimientos que emanan del presente. Reciban un saludo cordial y mi agradecimiento.